Bien, mis hermanos, allí está entonces la lección para el día de hoy, jueves 20 de agosto, jueves 20 de agosto. Está el título también, mis hermanos, si es que pueden ayudarme leyéndome el título para saber que están allí leyéndome, que están escuchando. ¿Alguien puede prender su micrófono? Por favor, es solo leer el título de la lección para saber que están allí. La victoria final sobre la muerte. Muchísimas gracias, hermanita. La victoria final sobre la muerte. Hemos estado hablando, mis hermanos, toda esta semana acerca de la resurrección. Hemos estado hablando del poder que tiene la resurrección, o sea, en realidad el poder que tiene, que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y que nos puede resucitar también a nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cuál es la victoria final, o sea, cuál es el resultado final de esta victoria que tuvo ya Jesús allí en la cruz. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario acerca de este título. Recuerden, mis hermanos, que pueden prender su micrófono, ¿sí? Pueden hacer sus comentarios, pueden hacer preguntas si es que tienen alguna duda. Hermanos, en el contexto de todo lo que hemos estado estudiando esta semana, la victoria final sobre la muerte significa que cuando Cristo regrese, la muerte será derrotada para siempre. Cuando el pecar entró allí en el Edén, cuando la primera pareja desobedeció y por causa de esto entró el pecado en este mundo, también entró la muerte que era una extraña, porque la idea de Dios cuando nos creó es de que nosotros viviéramos eternamente, saludables, fuertes, nos hizo un mundo precioso, ¿ah? Donde había de todo lo que necesitábamos nosotros para vivir, para comer, para alimentarnos. Pero lamentablemente y por causa del pecado, todo eso se perdió. Entonces, si bien es cierto, al comienzo los hombres vivían muchos años, vemos que Matusalén vivió más de 900 años, ¿cierto? Pero eso era porque aún tenían la vitalidad del fruto que habían comido sus padres, ¿cierto? Del árbol de la vida. ¿Ah? Todavía estaban esos efectos en su cuerpo, pero poco a poco eso se fue perdiendo por causa de la alimentación también que fuimos teniendo, por causa del mismo pecado. Y vemos como ahora los más robustos, entre comillas, porque no vamos a decir que llegan como robles a los 100 años, o sea, todos llegamos así, ya no podemos caminar, llegamos dobladitos, ¿cierto? Arrugaditos, nuestra piel ya no es lo sana como lo era cuando éramos más jóvenes. Nuestra memoria es frágil, se empieza a perder y tantas cosas que ocurren, ¿cierto? Cuando los años van pasando y todo esto, mis hermanos, por causa del pecado. Pero el Señor dijo que esto no iba a ser para siempre. Y el Señor, antes de que todo esto pasase allí en el Edén, de que el hombre iba a caer, Él ya tenía un plan para restaurar las cosas, para restaurar al hombre a su estado natural, ¿cierto? Al estado que tenía en un comienzo. Eh, es que, bueno, viene nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, en nuestro lugar, esa muerte que nosotros merecemos esa la muere nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no solo muere, y lo más hermoso de todo es esto, de que Él resucita, resucita y ahora está allá en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Y gracias a Él es que nosotros tenemos, eh, tenemos derecho, o no, no sé si derecho, tenemos esta posibilidad de acceder al cielo, mis hermanos. Tenemos la posibilidad de acceder a tener nuevamente una vida eterna, a compartir nuevamente la presencia del Padre como era en un comienzo y que eso después se perdió. Eh, yo no sé si alguien desea compartir algún comentario o hacer alguna pregunta más, mi hermano, respecto a este título.
Bien, les comparto aquí otro comentario, mis hermanos. Los creyentes que hayan muerto serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. Eso lo estábamos estudiando también esta semana, ¿cierto? Eh, Dice que los que estemos vivos seremos transformados también. Claro, porque este cuerpo no está preparado para vivir una eternidad. Eso lo hablábamos ayer también. Entonces el cuerpo tiene que salir de esta semilla para crecer como una planta, como daba el ejemplo ayer el apóstol. Nuestro cuerpo tiene que cambiar y será transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice nuestro Señor. En otras palabras, mis hermanos, este título significa que la muerte puede separar temporalmente al ser humano de la vida, pero no puede vencer a Cristo ni impedir la resurrección. Por eso el Pablo puede decir, cierto, ¿dónde está, o muerte, la victoria? ¿Ah? Porque ya no tiene victoria sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. La victoria, mis hermanos, pertenece a nuestro Señor Jesucristo, y Él la comparte con cada uno de nosotros. ¿Algún comentario antes de que comencemos con el repaso, mis hermanos, allí de la lección? Recuerden que en cualquier momento pueden prender sus micrófonos. Bien, vamos a avanzar entonces. Dice allí que leamos Primera de Corintios 15, del versículo 54 al 57. Vamos a ir escudriñando, mis hermanos, este versículo, a ir sacando las joyas preciosas que hay allí, para entender mejor este título que hemos dicho allí. La pregunta es, ¿qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? A mí me llama la atención nuestra victoria. La victoria es de Cristo, pero Él comparte esa victoria con nosotros. Vamos a leer, mis hermanos, ¿sí? Bien, Primera de Corintios, versículos 54 al 57, dice así la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, mis hermanos, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Hace un contraste, ¿cierto?, entre lo corruptible y lo incorruptible. ¿Ya? Lo corruptible en este momento sería nuestro cuerpo actual, porque envejece, porque se enferma y porque finalmente morimos, ¿cierto? Aunque nosotros vivamos, ¿cuánto vive una persona? He escuchado de personas que han vivido hasta 107 años, póngale 110 años, pero ¿de qué forma? Entonces, este cuerpo es corruptible, ¿ya? Pero al contrario, la incorrupción, ¿ah? Dios dará a los resucitados un cuerpo que no están sujetos a la muerte ni a la enfermedad, ¿ya? O sea, ya no, nada de eso va a pasar por nosotros, ya no va a haber más dolor, no va a haber más deterioro en nuestro cuerpo. Entonces, eso que muere, eso que se enferma, se va a vestir de incorrupción. Ya no más enfermedad, ya no más muerte, ¿sí? Dice también esto mortal, ¿ah? Nuestra vida tiene un límite, mis hermanos, y es tan chiquitita esta vida, mis hermanos. Nosotros pensamos, uy, que vive hartos años el hermano, 100 años, 110 años. No es nada, no es nada en comparación con la eternidad que el Señor nos ofrece. La eternidad, mis hermanos, es que no tiene límite. 110 años no son nada. ¿Se imagina cómo vamos a vivir? Entonces, y lo contrasta con la inmortalidad, ¿ah? Donde Dios nos concederá una vida que no va a terminar nunca. Nunca, 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 nunca. ¿Cómo será eso? A veces, hermanos, deseamos morir cuando usted está en una dificultad, a lo mejor cuando está enfermo, se siente tan mal, se siente tan enfermo que lo único que desea
es morir, o cuando ve tanta injusticia en esta vida, ha deseado morir mi hermano, cuando tiene problemas de alguna u otro tipo. Yo creo que, bueno, al menos a mí me ha pasado en alguna vez eso de Señor, ya basta, ya no quiero más. Y el Señor nos ofrece cosas maravillosas, mis hermanos, nos ofrece un cielo donde no habrá más muerte, más dolor, más lágrimas. Todas las cosas viejas, perdón, las cosas viejas van a pasar ya, todo va a ser hecho nuevo. No vamos a querer morir. Van a haber tantos mundos por visitar, va a haber un universo vasto, pero que no podemos imaginar el tamaño, porque si el tamaño de lo que conocemos es enorme, es decir, nosotros, por ejemplo, desde este punto donde estamos, viajáramos hasta el límite de lo que nosotros como conocemos, de lo observable, del universo observable, hermanos, son 400 millones de años luz en recorrer todo ese espacio, desde aquí, desde la Tierra, hasta donde termina el universo observable por nosotros, son más de 400 millones de años luz. Imagínense lo enorme que es la eternidad. No tiene tamaño. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, mis hermanitos. Recuerden que pueden interrumpirme nomás, ¿sí? Hermanos, recordar que si bien es cierto, esto corruptible se va a volver incorruptible, eso no significa que el ser humano eh, por sí solo posea este poder sobrenatural, ¿cierto? Esto es algo que solamente el Señor nos puede dar, no está en nosotros. Pablo presenta la inmortalidad como un don que recibiremos en la resurrección, ¿ya? Cuando Cristo vuelva, ahí recién, es entonces, ¿cierto? Cuando se va a cumplir eso que dice aquí, sorbida es la muerte en victoria. Ya no más, ya no existe más muerte. Y ahí está la pregunta, ¿cierto? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Ah? Y este es un lenguaje es como un desafío, ¿cierto? Como interpelando allí a la muerte, porque la muerte, mis hermanos, ha causado tanto dolor. ¿Quién no ha perdido a un ser querido? Ya sea en un accidente, ya sea por enfermedad. ¿Cuánto dolor nos ha causado esa separación de ese ser amado? Entonces, hermanos, quienes están en Cristo, la muerte ya no va a tener victoria, esa separación ya no va a existir más. Y bueno, la esperanza cristiana, mis hermanos, también no consiste plenamente o simplemente en que algún día moriremos y estaremos con Dios, sino que en Cristo resucitarán, o sea, que Jesús es quien resucitará a los muertos, porque mucha gente piensa de que se mueren y se van al cielo y allí van a estar para siempre con Dios. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es quien venció a la muerte. Él es quien venció al enemigo ahí en la cruz. No es que nosotros por nosotros mismos hoy nos morimos, somos tan bonitos y nos fuimos al cielo con nuestras alitas, ¿cierto? Allí y ya estamos disfrutando de eso. No es así, ¿ya? Por eso la resurrección, mis hermanos, de Jesús es fundamental para nuestra esperanza. Aquellos que piensan que se mueren y se van al cielo al tiro, no están considerando esto, de que solamente en Jesús tenemos vida, solo en Él, no por nosotros mismos. ¿Algún comentario, mis hermanos? Bien, dice aquí, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Hermanos, aquí está la raíz del problema, ¿cierto? La muerte entró en la experiencia humana como consecuencia del pecado. Ese aguijón que no podemos sacar de nosotros por nosotros mismos. Es el Señor que nos ayuda, ¿cierto? El pecado es aquello que hace que la muerte sea verdaderamente terrible.
¿cómo podríamos verlo, mis hermanos? Dice que el pecado es el que provoca la muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. La muerte produce la separación, la produjo en el comienzo cuando los hijos de Dios vivían allí en el Edén y fueron sacados de allí. Hubo una separación porque ya no podían vivir más en ese lugar, ¿cierto? Y eso produjo dolor. Y eso ha traído dolor en todas estas generaciones, ¿cierto? Entonces, Cristo vino a romper ese ciclo. Si bien es cierto, Hermana, sigue habiendo dolor en este tiempo, en este momento, sigue habiendo muerte, sigue habiendo enfermedad, eh, tenemos esa bendita esperanza de que vamos a resucitar con Jesucristo y que vamos a vivir eternamente con Él. Perdón, disculpen un momentito. Le decía a mi esposo que despertara a mi hija que tiene que ir al colegio y si no la despierto yo, no va. Bien, hermana, mientras tanto, el asunto de acá, de la separación, eso también es consecuencia de la muerte, ¿no? Porque Adán, Eva y el Señor estaban siempre juntos, felices, todos los momentos, y de pronto la primera separación, ¿no? O sea, cuando hablamos de separación, no es de Dios, pues, ¿no? Es del enemigo, porque por culpa de él, Adán y Eva se equivocó y se separaron de Dios. Entonces, ahora acá en la tierra experimentamos separaciones. Y cualquier tipo de separación siempre es una pena, una tristeza, ¿no? Es un dolor que se siente, ¿no? Por más bonita separación que sea, siempre la ausencia es un dolor, ¿no? Que se siente. Entonces, hermanos, la separación también es causado por el enemigo. Y eso, ¿cuándo se va a acabar? Porque también tiene su fin, ¿no? Entonces se acabará cuando nuevamente nos reencontremos con nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude, hermana. amén. Amén, mi hermano. Y usted ha dado en un punto ahí, mi hermano. Esta separación no es con Dios, porque Dios siempre ha querido estar con nosotros. Esta separación, lamentable, es que el pecado no puede convivir con Dios. Si hay algo que Dios no soporta, ¿cierto? Porque no existe en Él eso, el pecado. Y por eso es que nosotros en este momento vivimos aquí como atrapados, ¿cierto? En esta jaula de pecado, ¿cierto? Eh, Aunque Dios dice que Él está con nosotros, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es Dios mismo viviendo y morando con nosotros. Entonces, está perfecto lo que usted dice, no es una separación con Dios. Si Él nos ama infinitamente y quiere que vivamos eternamente con Él, es justamente esta separación de que ya no podemos estar así cara a cara como estaban en ese momento Adán y Eva, ¿cierto? Viviendo en en ese tiempo con Él. Lamentablemente, como lo decía nuestro hermano, justamente el pecado es lo que ha hecho todo esto. Hermano, hay una cosa aquí que me llama la atención. En el versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Será que la ley es mala? No, o sea, eh, a mí siempre me ha parecido que Pablo habla un poquito enredado, pero hay que desenredar un poquito lo que él dice, ¿cierto? Aquí Pablo no está diciendo que la ley sea pecado. Al contrario, en Romanos 7:12 dice que la ley es santa, es justa y es buena. La idea es que la ley revela el pecado, ¿ya? Y muestra nuestra culpabilidad. Entonces, al conocer la voluntad de Dios, comprendemos cuánto nos hemos apartado de Él. La ley es la que nos muestra y nos dice cuánto nos hemos rebajado, mis hermanos. Cuánto es que hemos caído en ese foso, en ese pozo en donde el enemigo nos quiere tener. Entonces, la ley puede decirnos que está mal, pero no puede salvarnos del pecado.
¿Se entiende? Por eso necesitamos a Cristo. La ley revela nuestra necesidad y Cristo proporciona la salvación. Y bueno, dice acá, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba diciendo hace un momento, ¿cierto? Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, hermanos, no la conseguimos nosotros, porque nosotros pensamos, es que tengo que portarme bien. Mis hermanos, eh, nosotros podemos hacer todos los esfuerzos del mundo por portarnos bien, pero si no tenemos a nuestro Señor, si no tenemos el Espíritu Santo hablándonos a cada momento en nuestro corazón, mi hermano, es tan difícil, porque mientras más usted se propone ser bueno, es cuando peor se porta. Lo que decía Pablo, ¿cierto? Miserable de mí. Aquello bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero pero, porque el versículo sigue, no nos quedemos allí nomás, ¿cierto? En Jesucristo Él puede tener la victoria. En Jesucristo tenemos la victoria. Nosotros somos hombres, mujeres de pecado. No, no hay nada que por nosotros mismos podamos hacer. Ya lo hizo todo el Señor. Ya murió por nosotros. Él dio su sangre, ¿cierto? Él murió. Él paga por nosotros. Nos da su palabra. Nos da el perdón. Nos da el arrepentimiento. Nos da la fe. Nos da las obras. Hermanos, todo lo da Dios. No hay nada, nada que nosotros podamos añadir a lo que el Señor ya hizo para nuestra salvación. Solo y solo nuestro corazón sincero, reconociendo esa necesidad de Dios. Solo eso, nada más, mis hermanos, porque solo cuando yo reconozco que necesito de Él para vivir en este mundo, es que yo eh, me doy cuenta, ¿cierto? Gracias al Espíritu Santo que actúa en mí, porque yo nazco como una nueva criatura, gracias a eso yo me doy cuenta cuando estoy haciendo algo malo. Gracias a eso yo me arrepiento. O sea, no es que el ser humano por sí mismo se arrepienta, mis hermanos. El ser humano por lo general tiene remordimiento de las cosas que hace y por las consecuencias que esa cosa mala que hizo le traen, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento solo lo da el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, cuando dejamos que Él hable a nuestro corazón y nos haga actuar, ¿cierto?, en ese sentido del arrepentimiento. ¿Alguien quisiera comentar algo más, mi hermano? Bien, entonces cuando hablamos, mis hermanos, de este versículo, decimos que Jesús venció el pecado, venció la condenación que tenía el pecado, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces es vencida la muerte y finalmente el sepulcro. Nosotros ya, o aquellas personas que nosotros eh, hemos perdido por esta separación, se van a levantar aquellos que han creído, aquellos que han tenido esta esperanza bendita, ¿cierto? Se van a levantar del sepulcro en aquel día bendito cuando venga nuestro Señor Jesús. Hermanos, la resurrección de Cristo es la que garantiza la resurrección de quienes le pertenecen. Entonces, no faltará ninguno. Ninguno. Uy, se me quedó este por allí. No, 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 no faltará ninguno. Si aquel creyó en esta bendita esperanza, si aquel entregó su vida, si aquel se arrepintió de todos sus pecados, reconociendo que no es nada, que todo lo que somos es en Jesucristo, todo lo bueno que podemos ser es en Jesucristo, entonces esa persona va a resucitar en aquel día postero. Por eso, mis hermanos, nuestra esperanza no está basada en nuestra propia capacidad, sino en lo que Cristo ya hizo y hará nuevamente. Ya lo hizo. Y cuando vuelva, cierto, nuevamente ahí van a resucitar los muertos. Qué hermoso, mis hermanos, especialmente para aquellos que lamentablemente han sufrido el dolor de la separación de un ser querido. Pero allí está. Esa debe ser nuestra esperanza, como dije antes.
Vamos a avanzar, mis hermanos, en el repaso. No sé si alguien más desea hacer algún comentario. Bueno, allí al final decía, no lo había leído, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La victoria nos la da Él, ¿sí? Vamos a leer aquí los comentarios que hace la lección, mis hermanos. Dice, Pablo comienza el último párrafo de Primera de Corintios 15 con una afirmación intrigante. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. A ver si lo leemos. Dice, además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, sí, a ver, lo vamos a leer completo. Está un poquito largo, mis hermanos, no lo vamos a leer completo, pero lo que dice el versículo 15, mis hermanos, es justamente esto, de que él dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Alguien podría comentarme o, no sé, a lo mejor decirme por qué la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? Sí, ¿no? Medio que nos hace despertar, ¿no? Esto, porque de repente hasta el momento no me daba cuenta que la sangre y la carne ah, no puede heredar el reino de Dios, ¿no? El título de nuestra lección de esta mañana dice, ¿no es cierto? La victoria final sobre la muerte. Entonces, por el momento, todavía la victoria no hay todavía, ¿no? Porque seguimos muriendo o seguimos descansando, ¿no? Y entonces, la muerte todavía nos está ganando, pero eso va a tener su final, ¿no? Eso es una alegría también, es la esperanza, ¿no? Em, la carne, ¿qué representa? Siempre hemos estado viendo, ¿no? Que la carne, pues, es, ¿no? Corrupto. Eso de que antes estabas diciendo, de que la corrupción está en todos. Nadie puede decir, no, mi carne es totalmente santo, ¿no? Todos, desde Adán, ¿no? Nuestro primer abuelo, padre, ¿cómo le podemos decir, no? Entonces, desde ahí, todos, nuestra carne está contaminado por el pecado. Entonces, no hay pues forma que este, puede heredar el cielo. Ahora, la sangre, ¿dónde está la sangre? Está junto con la carne, ¿no? Porque la sangre no puede separarse de la carne. ¿Por qué? Porque está ahí, pues. ¿No? Entonces, seguro por ahí, hermana, va, no lo sé. Es algo interesante la pregunta, hermana. Ya, vamos a ver, ¿no es cierto?, la expresión carne y sangre. Aquí, hermano, se refiere al ser humano en su condición actual. El ser humano en su condición actual. Y es lo que hablábamos ayer acerca de que este cuerpo no está preparado para la eternidad. Es como si nosotros, por ejemplo, tenemos, hermanos, tenemos que ser transformados sí o sí nuestro cuerpo antes de ascender al cielo, porque imagínense, nosotros vamos a recibir a Jesucristo en las nubes. ¿Cómo están nuestros pulmones para estar ahí en la estratosfera, en la atmósfera allá arriba? No está preparado nuestro cuerpo para esas cosas. Tiene que ser transformado. Además, este cuerpo es corrupto, mi hermano, corrupto en el sentido de que se envejece, se enferma, o sea, tiene tantas cosas negativas este cuerpo carnal. Entonces, no solamente tiene la parte espiritual, mis hermanos, en el sentido de que la carne quiere lo suyo. Yo siempre uso ese término de que la carne quiere lo suyo en el sentido de las pasiones humanas.
A la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta estudiar la palabra de Dios, no le gusta levantarse temprano, no le gusta ir a la iglesia, no le gustan esas cosas a la carne. Y por eso nosotros debemos someter a nuestra carne, ¿cierto? Y decir, esto es lo que se hace, vamos por aquí, vamos por allá, ¿ah? Pero, y se refiere a eso, más que nada. La carne tiene sus malos deseos, sus malos hábitos. El Señor va a transformar todo, no solamente esos malos deseos que tenemos, que ya los está transformando, que ya los está cambiando, porque nosotros no nos vamos a ir con esas cosas, con esas bajas pasiones al cielo. No, ninguno que tenga bajas pasiones ni deseo de la carne va a entrar en el cielo. Pero es por eso que tenemos que ser transformados, ¿ya? Porque ni la corrupción, dice, hereda, es claro, hereda la incorrupción. A ver, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿ya? Lo vamos a ir explicando, vamos a ir leyendo allí, porque ahí lo vamos a entender mejor en la lección si es que nos hemos enredado un poco. Pero está bien lo que usted decía, mi hermano, ahí y vamos bien encaminados con lo que estaba diciendo. Entonces, este dice el versículo 15-50, ¿cierto? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hay mucha gente que piensa que vamos a ser seres espirituales allá, que no vamos a tener carne ni sangre, pero no va por allí lo que dice Pablo. Vamos a leer lo que dice la lección, mi hermano. Dice, muchos lectores de la Biblia utilizan esta declaración para decir que Pablo defiende una existencia inmaterial en el cielo, así como si fuéramos a ser espíritus, ¿cierto? Pero el contexto indica lo contrario. La estructura de Primera de Corintios 15:50, que fue lo que leímos, sugiere que el binomio carne y sangre es paralelo, es decir, es lo mismo, ¿sí? Y am, eso, carne y sangre es paralelo a corrupción, del mismo modo que el reino de Dios es paralelo a incorrupción, ¿ya? Entonces, esto, que es la carne y la sangre que se corrompe en este mundo en que vivimos, ¿ya? No puede entrar en el cielo, ¿ya? Porque esto es corrupto, ¿ya? Y allá en el cielo no hay corrupción, es decir, no puede haber esto, ¿ya? Después dice, al igual que en Primera de Corintios 15, 42-49, que vamos a leer, dice, aquí también Pablo contrasta el cuerpo actual. Vamos a ver qué dice Pablo allí. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba de la semilla y que Pablo también lo mencionaba? No sé si aquí está, justamente lo dice. La semilla, mis hermanos, la planta tiene que salir de la semilla para crecer. No queda siempre como semilla, ¿ya? Dice que aquí, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Estamos viviendo en un mundo de pecado. Nacemos en pecado, mis hermanos, ¿cierto? Pero vamos a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, pero vamos a resucitar en poder, ¿ya? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, al postre Adán, espíritu vivificante. Mis hermanos, podríamos decir eh, que lo que está diciendo acá no se está refiriendo específicamente a que nuestros cuerpos son cuerpos de animales, sino que a cómo va a ser transformado nuestro cuerpo. Va a ser transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir eternamente. No vamos a vivir 100 años, no vamos a vivir 200, ni 1000, ni 1 millón, ni 1 trillón, ni 1 billón, ni 1000 billones de billones. Vamos a vivir eternamente, para siempre. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso, cierto? Entonces, este cuerpo tiene que estar preparado para eso. Este cuerpo ya no se va a enfermar. Entonces, ¿cómo usted dice, cómo una persona que ahora vive en este mundo
ya yo a mis 54 años, mis hermanos, estoy con un montón de achaques y enfermedades. Y allá en la eternidad, si vivo 100 años, ¿me voy a enfermar más? No, no, no. Entonces mi cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado, ¿sí? Dice aquí, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, nosotros nacemos aquí como personas carnales que estamos preparados para vivir en este mundo que se llama tierra, ¿cierto? Pero nuestro cuerpo tiene que ser transformado para vivir allá en las mansiones celestiales y luego vamos a vivir acá también, ¿cierto? Pero ya con ese cuerpo que, como dije antes, está preparado para la eternidad. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿sí? Todo va a ser transformado, no solamente nuestro cuerpo, mis hermanos, nosotros en este proceso, en este caminar, mientras viene nuestro Señor Jesucristo, vamos siendo transformados en personas espirituales. Ya nosotros vamos azotando la carne, diciendo, no, ya no, no, esto no, no me hace bien, esto me aparta de Dios, ¿cierto? Vamos siendo transformados. Pero ya cuando venga Jesucristo vamos a ser perfectos. Entonces vamos a ser como el hombre que vive en el cielo. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, nuestro espíritu, nuestra espiritualidad es ahora que está siendo transformada para vivir en gloria y no corrompernos, no ir con pecado al cielo, ¿sí? Y nuestro cuerpo también va a ser transformado en ese momento, como ya lo he repetido ya muchas veces, ¿cierto? Para que pueda vivir en la eternidad. Y dice aquí, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eh, Alguien decía que nosotros resucitaremos como aquellos que hayan muerto y aquellos que estemos vivos, vamos a vivir como si tuviésemos 25 años por ahí en ese estado, ¿ah? En que estamos vigorosos, en que estamos fuertes, en que estamos sanos. Eh, me parece que lo escuché de nuestro hermano Jaime, no recuerdo, del espíritu de profecía que lo decía más o menos, en ese estado de juventud es que vamos a vivir eternamente, en ese estado de salud corporal. ¿Ah? Pero como dije antes, la parte espiritual está siendo transformada ahora, porque este carácter, así como está aquí en este mundo, nosotros no lo podemos llevar. Este que se Mm, enoja, que se aire, que tiene envidia. ¿Alguien quiere hacer algún en- comentario? Sí, hermanita, hola, buen día. Hola, hermanito Me, Jaime, muy bienvenido. me costó para entrar, no sé qué pasó, pero ya entré ya, eso es lo más importante. Oiga, mire, cuando la sierva del Señor dice que nosotros vamos a tener la lozanía de la juventud, vamos a llegar a eso. Nosotros en estos momentos, muchos de nosotros ya tenemos más de 65 años y estamos un poquito más viejos o más de edad. No, no vamos a usar la palabra viejo, más de edad, más que nada. Pero nuestra mente a veces también, nuestra energía se van acabando, no es como la juventud. Y eso no se va a permitir en el cielo. Vamos a vivir para siempre, pero cuando seamos resucitados, en el conflicto de los siglos también lo dice, eh, más o menos, mire, yo calculo que son 33 años. ¿Por qué? Porque Jesús murió a los 33 y el corderito de un año. Entonces yo pienso que un corderito que era sacrificado, no era sacrificado un cordero de 2 años, de 3 años, sino de un año. Entonces yo pienso que esos 33 años es lo que nosotros vamos a tener como máximo de años, por llamarlo así. Y los 33 sí, en una edad que está en todo su fulgor, po. Lo otro es juventud. Pero lo que vamos a recuperar va a ser, yo dije ayer, cuando una persona está con un brazo o unas piernas menos, todo eso el Señor nos va a dar. Cuando esas personas que murieron en Cristo Jesús, pero con un brazo menos, el Señor automáticamente le va a entregar el brazo. Así como Marco, no me acuerdo,
que le cortaron la oreja, el Señor le puso la oreja instantáneamente a este soldado no romano, es soldado del Sanedrín, y le puso automáticamente la oreja. Entonces nosotros yo creo que también vamos a tener ese privilegio de parte del Señor que nos va a entregar todo lo que perdimos acá en la tierra, pero vamos a recuperar, vamos a tener la energía de la lozanía de la juventud, como dice la sierva del Señor, pero vamos a estar todavía algunos arrugaditos como yo o como algunos de ustedes, pero nos vamos a reconocer. Pero mientras comamos esa hoja de la vida, del árbol de la vida, dice que vamos a ir recuperando la juventud, pero la energía sí la vamos a tener de la juventud, la energía, la fuerza, todo, pero solamente porque el Señor va a permitir eso en el cielo, porque nosotros vamos a ir a otros mundos que no cayeron. Y Adán, ¿cierto? Va a ver lo que pasó con su desobediencia, o sea, él va a resucitar casi los 4 metros, ¿cierto? Y va a ver la belleza de lo antediluviano con lo depravado del pecado que ha hecho en la raza humana. O sea, si ustedes ven, hay una teoría satánica, por llamarlo así, de la evolución, donde dice que nosotros venimos del mono y estamos creciendo en la evolución hasta que somos humanos. No es así. Nosotros somos de la perfección de Dios porque Dios creó a la raza humana perfecta, ¿cierto? Pero lamentablemente ha ido decayendo esa perfección humana y ahí nos vemos que Adán medía casi 4 metros y nosotros apenas estamos midiendo 1,80 m, 1,90 m, todo reventado, o sea, casi la mitad. Entonces, eso es producto solamente del pecado. Pero Dios nos va a dar la energía y vamos a ir recuperando la estatura de acuerdo al tiempo que el Señor señale, porque vamos a ir a dar testimonio, pero ¿de qué? Del pecado. Va a haber, se va a dar el testimonio de aquellos que resucitaron con el Señor, porque el Señor, cierto, Él resucitó y nos va a resucitar a cada uno de nosotros para vida eterna. Y como dice esta hermana, no vamos a vivir billones, vamos a vivir para siempre, para toda la eternidad, mientras comamos el árbol de la vida. Eso Amén. nada más. Muchas gracias. Amén, gracias hermano Jaime, sí, qué maravilla, mis hermanos. Estaba leyendo aquí esto, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Mis hermanos, actualmente llevamos la imagen de Adán, somos mortales, somos débiles, sujetos a la muerte, ¿ya? Pero en la resurrección llevaremos la imagen de Jesucristo. Es decir, Dios transformará nuestra condición para que podamos vivir eternamente con Él. Qué maravilla. Es que eternamente, o sea, nosotros no nos podemos imaginar siquiera lo que eso significa. Eh, pero bueno, así será. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Dice que, al igual que en 1 Corintios 15, 42, 49, que fue lo que leímos, aquí Pablo también contrasta el cuerpo actual, o incluso el cadáver, ¿cierto?, con el cuerpo resucitado. El cuerpo sepultado está marcado por la corrupción y la mortalidad, mientras que el cuerpo resucitado se caracteriza por la incorrupción y la inmortalidad. Qué maravilla, sí. O sea, porque yo pensaba también aquellas personas que fueron quemadas, mis hermanos, que fueron devorados por los leones, van a resucitar con cuerpos, ¿cierto? Ya inmortales, mi hermano. Entonces, muchas veces nos preguntamos cómo ir a hacer eso. El Señor tiene el poder para hacer eso y mucho más. Entonces, ahí está nuestra esperanza. Primera de Corintios 15, 50, versículos 53 y 54, también dice, en pocas palabras, Pablo está diciendo que nuestros cuerpos deben sufrir una transformación radical para poder heredar el cielo. Vamos a ver lo que dice allí. Primera de Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hemos hablado de dos cosas, de la parte espiritual, la transformación que hace el Señor en nuestra vida, y de la parte carnal,
que esa transformación va a ser hecha cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando, eh, bueno, cuando hablamos de la resurrección, especialmente allí va a ser notorio, ¿cierto? Con aquellas personas que resuciten, pero también este cuerpo nuestro, si es que estamos vivos en aquel momento, también van a ser transformados, preparados para vivir eternamente. Primera de Ah, Corintios, sí, en hermano. esa parte, en esa partecita, hermano, estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, no sé si Adán ya estará en el cielo. Puede ser también eso, ¿no? Es un misterio esa partecita, ¿no? Abel, por ejemplo, pero la muerte de Abel, ¿cuánto tiempo ya pasó? ¿Dónde está la parte física, ¿no? Ni huesos, ni polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo a la hora de resucitar? ¿Cómo resucitar? ¿No? Entonces, pero lo importante es que sabemos, ha existido Abel. Y, y ¿cómo murió? Bueno, murió por golpes de su hermano, ¿no? Entonces, me imagino, eso es lo que cuenta. Ya no cuenta el cuerpo físico. Es un misterio eso de, ¿no? Resucitar transformado. Pero Dios es Dios, ¿no? Entonces, Dios creó del polvo, ¿no? A Adán. Y bueno, volveremos a ser eh, activados, ¿no? Y eso necesita bastante fe, mi hermana, ¿no? Bueno, la palabra del Señor, mis hermanos, nos da muchas luces acerca de esto. Bueno, Adán está todavía, ¿cierto?, en la tumba esperando a que venga nuestro Señor Jesucristo y será resucitado en ese momento. Recordar, mi hermano, lo que pasó con Lázaro. Lázaro hedía, ya llevaba muerto 4 días, los moscos deben haber estado allí, ¿cierto? Debe haber sido insoportable el olor, estando en una cueva y todo, pero el Señor lo resucitó. O sea, para el Señor no hay nada imposible. Cuando hablamos, por ejemplo, del leproso, que el Señor lo toca y su carne es totalmente sanada, restaurada como si fuera un bebito. Hermanos, nada, nada hay imposible para el Señor. Nosotros, lamentablemente, en nuestra mente finita, no infinita, porque lo infinito no tiene fin, lo finito es lo poquito que nosotros podemos entender, tratamos de imaginar cómo pudiera ser, pero la verdad es que, bueno, va a ser maravilloso. No, no sé, mi hermano, dice que en un abrir y en un cerrar de ojos vamos a ser transformados. Los muertos saldrán de sus tumbas, resucitarán primero, dice el Señor, y allí yo creo que también será la transformación, porque qué es lo que va a salir? ¿Los huesitos, el polvo, los gusanitos que se lo comieron? No, no sabemos. Yo me imagino que con sus cuerpos también, en ese momento también va a ser todo transformado. Eh, Señora- Hermana Mónica, Hermano Jaime, por favor. sí, mire, quiero contestarle al hermanito, perdón. Abel, Abel posiblemente pueda que haya sido resucitado en los tiempos de Jesús. Recordemos que las primicias, cuando el Señor, Adán no, porque dice la sierva al Señor que todos los que resucitaron juntamente con Jesús en ese tiempo eran mártires, mártires, ¿ya? Y que eran gente de antes del diluvio, después del diluvio, de generación por generación. Y fueron para dar testimonio de que Cristo había resucitado. Y tal vez Adán no, porque Adán no murió como mártir, pero sí Abel murió como un mártir, porque obedeció al Señor y fue odiado por Caín y lo mató. Es una especulación que yo tengo en ese aspecto, en el aspecto de Abel, pero en Adán no tengo duda porque no fue mártir. Y lo otro, hermano, usted dijo, hermanita dijo que algunos eran comidos por los leones, otros fueron tirados tal vez al mar.
Y ahí los mismos camarones y todos estos animales reptiles, ¿cierto?, dentro del mar, se comieron esos cuerpos. Otros fueron quemados, como Juan Hus, Jerónimo, grandes pioneros de la verdad, ¿cierto? Fueron puestos en un palo y fueron quemados vivos prácticamente. Y a ceniza, dice que las cenizas fueron regadas hacia un río que había en Italia, no me acuerdo en qué parte. Toda esa gente, ¿cómo van a resucitar? Somos hechos del polvo y al polvo volveremos. Entonces, y cuando morimos dice que el espíritu sale de nosotros, el espíritu de vida, el aliento de vida, y vuelve a Dios. Yo creo que el Señor, eso es una especulación, porque nuestra mente es limitada y podemos jugar con ese aspecto, que el Señor, como tiene el espíritu de vida, va a rociar sobre la tierra, ¿cierto? Y como Jaime Care murió quemado, el Señor basta solamente el polvo, porque el polvo fuimos, el polvo volveremos, ¿cierto? Y va a rociar sobre la tierra, como a Juan Jú, Jerónimo, que murieron por la causa del Señor, y vamos a ser transformados, vamos a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. Eso se llama milagro, eso se llama poder de Dios, el Todopoderoso, el que nuestra mente no puede caber en nuestra cabecita, ¿cómo el Señor lo va a hacer? Pero sí una cosa segura, que si nosotros creemos en la resurrección de Cristo, vamos a resucitar, porque el Señor así lo prometió a todos estos discípulos que el Señor permitió que murieran a su debido tiempo. El Señor bastará solamente, ¿qué cosa? Basta, bastará, perdón, de regar con su espíritu de vida sobre la tierra, y toda esta gente como nosotros, que si morimos antes, vamos a ser resucitados, transformados para vida eterna. Eso nada más, hermanito. Amén, amén. Ahí con su soplo de vida el Señor nos va a resucitar. Sé que estamos muertos, sé que no estamos vivos, porque así como va este mundo, mis hermanos, el Señor viene muy pronto. Dice aquí en 1 Corintios 15, 53, 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esta carne que muere, ¿cierto? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué? Ya nunca más existirá la muerte. Nunca más. Dice entonces que, en pocas palabras, Pablo está diciendo que nuestros cuerpos deben sufrir una transformación radical para poder heredar el cielo. En resumen, Pablo utiliza las ideas de corrupción y mortalidad para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. La expresión carne y sangre se refiere a la caída de la humanidad, por lo que nuestros cuerpos deben ser transformados y purgados de toda imperfección en ocasión del regreso de Jesucristo. Claramente, mis hermanos, no somos ni la sombra de lo que el Señor hizo en un comienzo. La enfermedad, la degradación han llevado que nuestros cuerpos se han disminuido hasta esta estatura, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, los más altos a 2 metros. Imagínense cuánto medía ya eh, Adán, casi 4 metros, entonces, eh, y vivían más de 900 años. ¿Cuánto ha disminuido nuestras capacidades físicas, mis hermanos? Entonces, claramente tenemos que ser transformados. Dice aquí también, cuando quieran interrumpirme, mis hermanos, no hay ningún problema. Perdón, a veces me voy muy rápido. Dice aquí que solo cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada, lo que leímos allí ¿ah? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ya solo allí pasemos por la experiencia de la glorificación. Ya, ya leímos allí ese versículo, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice: y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos, mis hermanos, tenemos que ser transformados. Aquellos que murieron, claramente por la condición en la que está su cuerpo, que a lo mejor ya ni existe el cuerpo, ¿ya? Y aquellos que estamos vivos, porque también tiene que ser cambiado nuestro cuerpo para vivir eternamente en el cielo.
Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando vamos a ser cambiados. Dice que a la trompeta final, cuando nuestro Señor venga, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, eh, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué maravilloso, yo amo estos versículos. Este es uno de mis favoritos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Qué bendita esperanza tenemos, mis hermanos, la resurrección de nuestros amados que han sido arrebatados por la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos, mis hermanos? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque, o sea, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a ver cómo resucitan, mis hermanos. Vamos a ver cómo resucitan aquellos que murieron con la bendita esperanza. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravilla. Ellos serán los primeros en resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así sea, mi hermano. Entonces, vamos a pasar por la experiencia de la glorificación. Nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados. Se cumplirá la proclamación que la muerte ha sido devorada por la victoria. Ya no más muerte. Estos cuerpos ya no van a morir nunca más. ¿Sí? Entonces se cantará este himno audaz y desafiante. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Todo esto, mis hermanos, va a tener lugar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario? Y dice, el último, el postrer enemigo es la muerte. Va a ser la muerte, es lo último que se va a eliminar aquí en este mundo. Lo otro habla del arrebatamiento que dice Pablo. Hay ciertas religiones que piensan que el Señor va a haber un momento que yo voy caminando con un amigo y el Señor me va a arrebatar y me va a llevar al cielo, voy a desaparecer inmediato. Esa es una doctrina que no corresponde a ese versículo. Está hablando de arrebatamiento, de que vamos a ser transformados de vida en vida, pero cuando Cristo venga, no cuando en cualquier momento vamos a ser desaparecidos. Y lo otro, cuando habla de los bautismos de los muertos, los mormones se bautizan por los muertos. Y ese espiritismo moderno, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, habla 5 capítulos sobre el espiritismo moderno. Y lamentablemente hay gente que están engañada y se bautizan por sus seres queridos que no fueron bautizados, murieron sin ser bautizados. Y eso hay que tener también cuidado, como el Señor nos cita en los pasajes bíblicos para poder discernir y rechazar toda doctrina que no corresponde a la verdad presente. Entonces nosotros tenemos el gran privilegio, hermano. Deberíamos agradecer harto al Señor porque el Señor nos llamó a esta iglesia, a este pueblo adventista del séptimo día, y tenemos mucha claridad con el espíritu de la profecía, que no algunos lo rechazan, es una responsabilidad de ellos, pero tomen el librito, estamos en los tiempos finales, en los tiempos que ya tenemos que cuidarnos del enemigo. Entonces, Satanás está tratando de engañarnos a todos nosotros, pero tenemos el privilegio, hermanos, vuelvo a insistir, que tenemos luz y harta luz. Que no queramos leer la luz es otra cosa, pero tenemos mucha luz, así que lo que dice la hermana tiene toda la razón en los comentarios que está haciendo en este momento. También gracias, mi hermano Jaime. Bien, hermano, aquí nos llama a hacer algo, no sé si alguna vez ustedes lo han pensado. Dice, piénsalo, dice. Cerramos los ojos al morir
Y lo siguiente que experimentaremos será la segunda venida de Jesús. Yo recuerdo, y les he comentado a ustedes, una hermanita que estaba muy delicada de salud en el hospital y en algún momento la noté triste y yo le pregunté qué le pasaba y me dijo, es que tengo miedo de morir. Yo le dije, pero ¿por qué tiene miedo? No sé, pues me dice, yo le dije, mire, usted cree en Dios, ¿cierto? Usted cree en el Señor, sí, sí. Mire, cuando usted cierre sus ojitos, lo primero que va a hacer al despertar, adivine qué va a hacer. Y me dice, ¿voy a ver a Jesús? Sí, mi hermana. Lo primero que va a hacer usted cuando despierte va a ser ver a nuestro Señor Jesús regresando a las nubes de los cielos. Y es por eso, y le hablaba yo acerca de la preparación que debía tener, de arrepentirse y de todo eso. Y desde ese momento nuestra hermana empezó a disfrutar cada momento, eh, porque yo le decía de que el momento de descansar en paz no es cuando uno muere, descansar en paz es antes de morir incluso. Yo descanso en paz porque aunque me pase un camión por encima, ¿cierto? Al abrir mis ojos voy a ver a mi Señor Jesús. Debo descansar en paz cuando yo pongo en primer lugar a mi Señor, porque sé que pase lo que pase, ¿cierto? En ese día glorioso le voy a ver. Entonces, mis hermanos, eh, sin miedo a la muerte, porque muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros nos enfermamos de gravedad, la mayoría dice, no me quiero morir. Pero ¿por qué, mi hermano, si la muerte es ganancia para los hijos de Dios? Es ganancia, es cierto, a veces pensamos en los seres que quedan aquí, en nuestros seres queridos, pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios siempre. La muerte es ganancia para quienes descansan en el Señor. Dice que lo siguiente que experimentaremos cuando cerremos los ojos entonces será ver la segunda venida de Jesús, cuando nos resucite de entre los muertos. No importa cuando haya muerto un creyente, no importa cuando murió Adán, ¿cierto? Incluso hace millones de años, ¿cierto? En un instante, en un abrir de ojos, la trompeta al final, ¿cierto? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué maravillosa promesa. Sí, Hermana, sí, mi hermano, eh, por favor. me hace recordar a mi esposa. Eh, Nosotros tenemos 4 hijos y mi esposa fue como gallinita, así que como los tuvo casi todos seguidos, ¿ya? Y íbamos los conquistadores, íbamos todos cuando estábamos recién, porque yo no era adventista antes. Y, y ella participaba en todo, pero teníamos a un hijo que siempre el Señor lo atacaba con fiebre, con fiebre, con fiebre, o se golpeaba, se caía, le hacía los medios chichones, cototos que le llaman acá, y hubo un día que la sierva del Señor le dijo varias veces a nuestro Señor de que se lo llevara. Llévame a mi hijo, dijo, pero no me lo haga sufrir, que no permita que el enemigo lo zarandee y todo el asunto. A ese extremo llegó mi esposa, pidiéndole al Señor que su hijo se lo llevara. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pedía ella? Porque ella había leído una visión de Elena de White cuando dice que los ángeles descendían del cielo y tomaban a los pequeños, a los niños, y se los llevaban a los brazos de las mamás. O sea, la resurrección es maravillosa, pero es una esperanza que tiene que estar arraigada en nuestro corazón. Entonces, ella le estaba entregando a su hijo a las manos del Señor y sabía que el Señor se lo iba a entregar después. Entonces, tenemos que tener una convicción clara de fe. O sea, en lo que yo estoy leyendo en este momento es teoría, pero la práctica está en el corazón, en el convencimiento. Si la muerte no es el fin, es el comienzo de la eternidad. Nosotros no tenemos que pensar que es el fin, tenemos que pensar diferente que aquellos que no tienen esperanza. Pero yo y mi esposa, ¿cierto? Tenemos esa esperanza que el Jesús nos va a resucitar. Y si alguno de mis nietos, mis hijos o mis nietos que están pequeñitos, si el Señor los llama antes, amén, porque los ángeles se encargarán de entregar a esos niños a la mamá. Ahora, toda esa gente que murieron, todos esos niñitos que murieron en los tiempos de Moisés, todos esos niñitos que murieron en los tiempos de Jesús cuando fueron perseguidos José y María,
Esos son mártires, son niños mártires por la causa del Señor, murieron. Pero todos esos pequeños niños van a ser entregados a las madres que sufrieron una angustia tan fuerte ver a sus niños muertos por causa de María y José. Ellos no lo sabían, pero nosotros acá tenemos ya esa visión, tenemos esa claridad por la palabra. Pero todos esos niños es una gran bendición la resurrección que van a ser entregados a la mamá, y los ángeles se van a encargar de tomar a esos pequeños y entregárselo a las madres para vivir eternamente. Que Dios los bendiga, es maravillosa esa esperanza. Mi hermano, justamente esto de la muerte, como dije antes, a muchos les asusta, les da miedo la muerte. No quieren que un ser querido muera y se entiende, mi hermano, porque nosotros amamos y nos duele esta separación, nos duele, pero cuando tenemos la esperanza de que existe la resurrección, de que ya no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber más separación ni más muerte, entonces tenemos que confiar en Dios. Me comentaba una hermanita, ella me decía, eh, mi mamá sufría de cáncer, o sea, de hecho, ella tuvo cáncer mucho tiempo, y ella lloraba y rogaba al Señor para que no se llevara a su mamá, para que la sanara, la mamá la sanara. Y resulta de que después ella se arrepentía tanto de haber pedido de esa forma, porque si bien es cierto, Dios le dio más años a su mamita, la mamá sufría tanto esto del cáncer y hoy en día su mamita está internada porque tiene demencia senil. Entonces ella pensaba y decía, si en ese momento el Señor se lo hubiese llevado, hubiese sido lo mejor para ella. El problema, mis hermanos, es que nosotros nos encaprichamos y somos egoístas a veces y perdón si a lo mejor estoy tocando un corazón que está sufriendo por eso, eh, no es para todos, es que hablo de aquellas personas que no quieren separarse de esa persona, no quieren que descansen, quieren no, que como sea, que sigan viviendo, aunque sea con una mano, un pie menos, con lo que sea, pero que sigan viviendo. Tenemos que entregar a todos nuestros seres queridos al Señor y que Él haga su voluntad en ellos. Nos cuesta, nos cuesta mucho porque claramente amamos a nuestros seres queridos, pero el amor significa también, mis hermanos, entregarlos a aquel que sí sabe amar más que nosotros, sin egoísmo, sin nada. El Señor quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, para ese ser que yo amo. El Señor quiere lo mejor para esa persona. Y de lo único que nosotros debemos preocuparnos es que esas personas acepten a nuestro Señor como su Salvador, para que en ese día glorioso también puedan ser levantados y resucitados y podamos volver a encontrarnos con ese ser. Amar significa soltar también, hermano. Entonces, si confiamos en esta promesa maravillosa que nos hace el Señor de que Él resucitará a los muertos, debemos confiar en que volveremos a ver a nuestros seres queridos. La pregunta aquí dice, ¿quién no se ha lamentado de lo rápido que se pasa la vida? Así de rápida nos parecerá la segunda venida de Jesús si morimos antes de que ocurra. Quizás nuestro primer pensamiento al abrir nuevamente nuestros ojos será, vaya Señor, tu segunda venida ocurrió realmente pronto. ¿Cómo nos ayuda, hermanos, esta idea a aceptar mejor lo que algunos consideran un retraso? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? Creo que es la última pregunta, ¿sí? Bien, mi ¿Cuál es la estimado. pregunta, hermano? Sí, por favor, diga. No, ¿cuál es la pregunta? Dice aquí, ¿cómo nos ayuda esta idea de lo que conversamos, ¿cierto? De que Jesús viene pronto. ¿Cómo nos ayuda esta idea, o de la resurrección, perdón, mi hermano? ¿Cómo nos ayuda esta idea a aceptar mejor lo que algunos consideran un retraso? Porque claramente los que estamos vivos, a lo mejor pensamos que Jesucristo demora, pero aquellos que murieron, para ellos va a ser un abrir y un cerrar de ojos. O sea, un cerrar de ojos porque al morir cierran sus ojos, ¿cierto? Y van a abrir los ojos y lo primero que van a ver
es a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo, eh, no sé, cómo nos ayuda esto a entender mejor o aceptar mejor esta idea de, del retraso de Jesús? Hay una parte de la Biblia que dice que algunos van a tener como tardía la venida de Cristo. Y cuando dice él eso, ojalá que yo no tenga ese pensamiento como tardía la venida de Cristo. Claro, hay muchos hermanos que han muerto y, y, y han dudado. ¿Vendrá el Señor? Porque pasaron años dentro de la iglesia esperando la venida y así generación por generación. Pablo, si no me equivoco, dice nosotros seremos transformados. O sea, Pablo estaba esperando la venida de Jesús en vida. Elena de White también estaba esperando la venida de Jesús en vida. Nosotros también en vida. Por eso es que la convicción tenemos que tenerla siempre. Uno dice, lo último que se pierde es la esperanza. Si tú apagas esa esperanza, te apagas también tú, tu fe se va apagando y vas dudando. Entonces tú tienes que alimentarte de la palabra del Señor, tienes que orar de la palabra del Señor, tienes que dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Imagínense los soldados romanos, los soldados que estaban ahí cuidando la tumba porque fue una orden del Sanedrín, ellos vieron cómo un ángel descendía y cayeron casi muertos y se tambaleaban. Dice la sierva al Señor en primero escrito que ellos iban contándole a la gente, iban contándole a la gente que lo que habían visto, o sea, un hombre pagano, hombre soldado, hombre que no le tenían miedo a la muerte, a nada, sintieron tanto temor que fueron y proclamaron la resurrección de Cristo y no eran seguidores de Cristo, eran enemigos de Cristo. Inclusive el Sanedrín le dio moneda a estas personas, a los soldados, para que callaran eso y que contaran una mentira. Mire, a ese extremo llegó. Pero cuando Pilato conversa con ellos no fueron capaces de contar esa mentira, porque si contaban esa mentira, sabían que podrían ser muertos porque se habían quedado dormidos, entre comillas, que era falso, y le contaron la verdad a Pilato, de que aquel hombre que habían visto en la cruz, que lo habían seguido, ¿cierto? Fue resucitado. Entonces Pilato escuchó el testimonio de Roma, no de su propio pueblo. Entonces, nosotros si tenemos una convicción, hermano, tenemos que seguir con esa convicción de contarle a otro que Jesús resucitó y que está en el cielo y nos va a resucitar. Si tengo un hermano, amigo, enfermo, hay que hacerle ver que si tú mueres en el Señor te va a resucitar porque así está escrito. Entonces, esa convicción me permite a mí tener esperanza, que esa esperanza nunca se apague mientras yo tenga esa convicción de fe. Eso nada más, hermanito, gracias. Amén, mi hermano, como usted decía, a veces pensamos, Jesús prometió volver, pero han pasado tantos años, ¿cierto? Todavía no regresa. Y como dice usted también, muchos durmieron con esa esperanza de que vendría en su tiempo. Pero, sin embargo, hermanos, debemos recordar que nuestra percepción del tiempo no es la misma que la de Dios. Pedro dice, para con el Señor un día es como 1000 años, ¿cierto? Y 1000 años como un día. Esto no significa que Dios haya olvidado su promesa, ¿ya? Significa que Dios tiene su propósito, tiene su propio tiempo también para nosotros. Así que, si bien es cierto, pueden parecer muchos años para quienes mueren esperando a Cristo, su siguiente experiencia será la resurrección al abrir los ojos, ¿cierto? Por eso no debemos interpretar la espera como abandono, sino como tiempo de gracia también, mi hermano, porque dice que el Señor no es que demore, sino que es paciente con aquellos que todavía no se arrepienten, ¿cierto? Para que procedan al arrepentimiento y no se pierdan. Vamos a finalizar, mis hermanitos. Hermano Jaime, ¿usted nos puede despedir con la oración, por favor? Ahí sí, ya, hermanita, vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú has estado presente en cada uno de nuestros hogares, Señor, que tu Espíritu Santo, ¿cierto?, nos
amoneste constantemente nuestro corazón, pero en especial, Señor, que en nuestra mente tengamos la convicción de que tú vas a venir a buscar a tu pueblo. Gracias por ese privilegio, gracias por esa esperanza, porque a pesar de todas las tribulaciones y angustias y problemas que podamos tener en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con familiares, con amigos, en fin, esa esperanza no debe apagarse, Señor. Hay mucha gente que tal vez se burla de la verdad, Señor, y a veces nos sentimos incómodos porque blasfeman muchas veces. Permite, Padre mío, que esa paciencia que podamos tener sea reflejada con la esperanza de que tú has prometido volver a esta tierra. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es esperanza. Ayúdanos a orar, ayúdanos a mantenernos con la fe, porque tú eres el único que puede transmitir fe en nuestros corazones. Bendice a cada familia en este momento que representamos, en este contacto por Zoom, que tú les puedas bendecir grandemente, Señor, y le puedas cuidar durante todo este día. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano Jaime. Y bueno, vamos a repetir el versículo que siempre decimos, a ver si me ayudan allí. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos encontramos mañana, les esperamos tempranito para comenzar con nuestra lección.